Bueno, solamente recordarte que hay el tiempo, intentar limitarnos hasta las 8:45 para luego poder dar paso a todas las preguntas. Y sin más, pues buenos días a todos. Hoy tenemos a Kai Vilanova, también a Laura Oleaga como directora, y Kai nos va a hablar hoy de cómo optimizar la integración en un departamento de radiología actual de una resonancia abierta de bajo campo. Súper interesante. Cuando quieras, Kai, buen día. Vale, buenos días, buen día. Gracias, María José, y a Salva también para invitarme. Pues vamos a ver cómo hoy en día lo que se pone a tener un equipo de bajo campo en un servicio de radiología. En primer lugar, agradecer al doctor Morales y también al técnico en radiología, a Eric Leal, por la contribución en esta presentación. Bien, yo lo que voy a intentar es responder a la pregunta. ¿Por qué? En el año 2022, en un servicio de radiología moderna, ¿qué sentido tiene poner un equipo de bajo campo? Bien, las diapositivas, como vais a ver, están en inglés porque justamente esta presentación la realicé, fui invitado por el Comité Científico de los Técnicos en Radiología en una sesión de innovación en resonancia magnética y como el domingo di la charla precisamente que ahora os voy a exponer, pues es el motivo que las diapositivas están en inglés. Bien, los objetivos básicamente es primero ver cuál es la aplicación y cuáles son las indicaciones que podemos hacer en un equipo de resonancia de bajo campo. En segundo lugar, importante, por supuesto, que es el coste-eficacia de disponer de un equipo de bajo campo y, evidentemente, clave en el diagnóstico radiológico de cuál es la calidad y, como vamos a ver, estamos hablando de calidad diagnóstica más allá de calidad de imagen, porque esto va a ser importante y es un poco lo que estábamos comentando hace unos instantes en la previa de la calidad diagnóstica, que es lo importante. Bien, vamos a entrar en materia, unos datos que van a ser importantes también para entrar en el contexto. Valoraremos cuáles son las características de un equipo de bajo campo, cuáles son las indicaciones que podemos hacer en un equipo de bajo campo, cuál es el coste-eficacia y cuál es, evidentemente, la calidad diagnóstica que podemos ofrecer en un equipo de bajo campo. Todo ello nos va a llevar al final a un análisis que realizaremos, un análisis DAFO de todas estas fortalezas, debilidades, oportunidades y otras amenazas que podemos tener. Bien, empezamos con últimas noticias. Últimas noticias que probablemente sabéis que desde hace unos 4 años pues se dan los Oscars, podríamos decir, de la radiología europea, que es un poco también lo que hacemos en SERAM, ¿no? Pues cada año dar una serie de premios, ¿no? a distintas categorías. Y una de las categorías, como podéis ver, que se da en estos premios Eurominis, el mejor dispositivo radiológico del año. Y en el año 2022, fijaros que and the winner is, pues una microresonancia portátil. Y como especifica precisamente en el inicio de la noticia que se concede a esta microresonancia portátil como el premio al mejor dispositivo radiológico del año 2022, este premio a esta microresonancia lo que pone en valor y lo que ejemplifica es que es un resurgimiento de un debate que parecía que hace unos años el debate ya estaba cerrado en favor del alto campo y que ya el bajo campo, pues adiós, muy buenas. Y justamente este premio lo que pone es que el debate, vamos, está más candente que nunca y los datos son los que tenemos. Es decir, y estábamos comentando en la previa y por esto, pues, el servicio, pues debemos conocer cuáles son los datos y los datos que cada día tenemos es que la resonancia va incrementando su demanda año tras año tras año y lo que también deben, y todos conocemos, evidentemente que los números pueden variar, pero yo os expongo la lista de espera del Servicio Catalán de la Salud a día de hoy. A día de hoy, que son los últimos datos disponibles, porque como veis son de mayo, los de junio aún no están disponibles, pero los de mayo aquí están. ¿Cuál es la lista de espera de hacer una resonancia magnética en el servicio público catalán hoy? Fijaros la media, estamos hablando de media.
Es decir, que la media son más de 2 meses. Y esto es la media, ¿eh? Con lo cual, tenemos un paciente que va a esperar más de 2 meses para hacer una resonancia, que además el incremento de las resonancias, y estas resonancias que nos piden y que hacemos, cómo son y de qué tipo son. Y los números también son muy claros. Estas son las resonancias de mi servicio año 2021. ¿Cuál es la demanda? Ya lo veis. Y esto es últimos 10 años, poca variación han habido. Porcentaje arriba, abajo, pero fijaros, 50% de articulaciones, y si le sumamos la columna, prácticamente el 80% de las resonancias que hoy hacemos, al menos en mi servicio, estos son los números. Es osteomuscular. Y estos son los datos. Bien, como ya algunos sabéis, pues desde abril nos hemos situado en un edificio nuevo en la Clínica Girona y el área y evidentemente ya conociendo, ¿no? con el tiempo, pues hemos adecuado el área de resonancia en base a las exploraciones que tenemos que hacer. Y este es el área que hemos adecuado con un equipo de 3 Tesla, un equipo de 1.5 y al final, como podéis ver, en una pequeña habitación, pues hemos puesto un equipo de bajo campo. Porque el 3 Tesla ya nos ocupa todas las próstatas, todas las mamas, la cardio, la artroresonancia, las angiografías, evidentemente la neura, que por supuesto vamos a poder hacer lo que queramos, pero tenemos una serie de prioridades, recomendaciones de exploraciones que requieren 3 Tesla para ser un estudio óptimo. Pero hay otros estudios que con un 1.5 incluso son más óptimos que el 3 Tesla, como el abdomen, la pelvis. Lo podemos hacer evidentemente toda la neuro y el cuerpo entero, que también es más prioritario en 1.5, al menos con nuestros equipos y evidentemente cualquier otro estudio. Y en el bajo campo, bueno, pues en el bajo campo, lo que hemos visto antes, el 80% lo podríamos hacer, porque si podemos hacer todas las columnas y podemos hacer en este equipo todo el osteomuscular. Porque cuando uno se decide comprar un coche, pues evidentemente que lo que tiene que valorar, ¿no? Es este coche, ¿para qué lo voy a utilizar, no? Porque si yo cada día tengo que hacer 400, 500 kilómetros y además con mucha velocidad, pues bueno, pues igual me plantearé pues un coche de unas prestaciones de esas consideraciones. Pero si yo este coche lo voy a utilizar tanto por ciudad como por carretera, por autopistas, por distintas, bueno, pues probablemente, evidentemente que me voy a considerar otro tipo de coche. Pero si este coche yo solo lo voy a utilizar y exclusivamente por ciudad, pues evidentemente. Es decir, que en cada circunstancia, en cada indicación, yo voy a adecuar y puedo tener un equipo que me dé respuesta y además, como vamos a ver después, con un coste-eficacia, ¿no? Porque aquí estamos hablando de toda una serie de factores para, evidentemente, optimizar estas exploraciones. ¿Qué características nos ofrece un equipo de bajo campo? Bueno, evidentemente, pues ya la potencia, que va a ser importante, el consumo va a ser mucho menor, es decir, que en poco más de 10 metros cuadrados puedo tener el equipo con un gantry abierto, sin criógenos, evidentemente, cualquier antena para cualquier articulación que evidentemente voy a utilizar. Cualquier secuencia de hoy en día, secuencias spin eco, gradiente eco, inversión, recuperaciones, estudios isotrópicos 3D y evidentemente hoy en día la clave de cualquier secuencia en osteomuscular es supresión grasa y debemos tener una supresión grasa de alta calidad. Y, evidentemente, ¿cuál es la mejor secuencia de supresión grasa que hoy tenemos? Pues el Dixon. Y el Dixon no es cuestión de potencia, es cuestión de tenerlas aplicadas y además Dixon spin eco, con lo cual es evidentemente la mejor secuencia y con esto vamos a dar respuesta a todas las preguntas que el clínico nos esté demandando y la vamos a tener con suficientes garantías, evidentemente bajo campo, menos susceptibilidades, menos artefactos, menos contraindicaciones, menos ruidos, incluso desde un punto de vista físico, es decir, con bajo campo el T2 es más largo, con lo cual incluso en cierta medida con gradientes en coste 2 incluso tenemos más señal que no con un alto campo, evidentemente menos absorción, el ratio de absorción, incluso en spin eco puede ser más eficaz el spin eco con T2, evidentemente podemos poner contraste tanto endovenoso, artros, resonancias, es decir, que podemos utilizar las mismas herramientas que en cualquier otro campo. ¿Cuáles son las resonancias que vamos a poder realizar? Pues evidentemente
ya hemos comentado, y por supuesto, depende del equipo. Hay equipos de distintas modalidades, hay equipos que solo vamos o que solo ofrecen para poder hacer articulaciones dedicadas, pero incluso haciendo articulaciones dedicadas, esto puede suponer el 30-35% de todas las resonancias que en un servicio puedas realizar, con lo cual esto supone un volumen muy importante, ya, ni que sea un 35%, y con equipos ya más completos, pues ya es lo que hemos dicho, el 80%. Incluso estos equipos, no solamente columna y articulaciones, pero incluso se puede hacer, como os voy a mostrar, pues incluso pues el cráneo. Y hay equipos hoy en día pues que también, abdómenes, son equipos de 0,5 teslas, por ejemplo, pues que te permiten hacer perfectamente, incluso, bueno, estuve en una charla que incluso hacían cardios en equipos bueno, que estaban mostrando en Viena, con lo cual, bueno, la evolución pues va en este sentido. Bien, ejemplo, bueno, simplemente cualquier secuencia, cualquier plano, que vamos a visualizar la patología del día a día, estudios volumétricos, que evidentemente una adquisición con reconstrucciones multiplanares y que evidentemente nos pueden ofrecer pues cualquier valoración suficiente en cualquier análisis. Y lo que estábamos comentando en la previa, es decir, que este chico futbolista que le dolía la columna, y bien, lo importante es analizar cuidadosamente y ver en el pedículo que tiene edema, pero además en el pedículo tiene una fisura, con lo cual lo importante es especificar bien el diagnóstico que tiene este chico, que lo que tiene es una espondilolisis, además con un grado 3, que probablemente va a ser irreversible, y conocer bien el contexto clínico, y evidentemente aquí no se necesita potencia ni 3 Tesla para diagnosticar pues, lo que la evidencia nos puede mostrar, y aquí lo importante es hacer bien las secuencias, bien las indicaciones, bien la lectura de la resonancia y bien el informe, con lo cual esto va más allá de potencia, sino va y requiere conocimiento. Evidente, cualquier área de la columna a nivel cervical, con todas y evidentemente, aquí pues se trata de poder diagnosticar bien, es como veis, esta mielitis secundaria pues a esta discartrosis, disco-cuartrosis, y bien, el ejemplo de esta paciente, 69 años, que ya veis que la sospecha del clínico era una neuralgia de Arnold, con, aparte del dolor, hormigueos y con parestesias. Y aquí, evidentemente, lo importante es prácticamente con este sagital ya tenemos que tener el diagnóstico, porque no necesitamos ni contrastes, ni difusión, ni DTI. Simplemente, claro, una afectación tan difusa, pues bueno, el diagnóstico prácticamente es de una mielitis transversa. Lo importante en este caso es precisamente entrar en contacto con el clínico que nos ha solicitado por este paciente, requiere de un análisis exhaustivo porque tenemos el diagnóstico, lo que no tenemos es la etiología. Y precisamente esta imagen, conjuntamente al contexto clínico y un interrogatorio que el clínico hace precisamente, la paciente ya empezó a tener también, que no se refirió, un cuadro respiratorio, y fijaros, esta paciente a los 3 días está ingresada en la UCI porque una neumonía de COVID. Con lo cual, aquí no se trata de potencia, sino conocimiento, interacción y conocer exactamente cuál es la patología y hacer diagnósticos que evidentemente no requerimos de grandes sofisticaciones, sino de, evidentemente, tener el paciente, el contexto y la imagen que es suficiente. Cualquier área, como hemos comentado, de la columna, a nivel del raquis dorsal, y lo que comentamos, es decir, que aquí bajo campo menos artefacto, y si encima tenemos las secuencias apropiadas, es decir, como sabemos, secuencias Dixon que nos reducen incluso el componente de artefacto, pues aquí de artefacto cero con un elemento metálico. Y lo que comentamos al principio, lo importante es tener las secuencias disponibles, porque como todos sabemos, la secuencia mejor que tenemos en osteomuscular para poder analizar no solamente hacer supresiones grasas, sino para la médula ósea, pues es el Dixon. Y hoy en día disponibilidad en equipos de bajo campo, por supuesto con el Dixon, con todas las distintas características de fase, fuera de fase de la supresión grasa, que es la imagen de agua, y supresión agua, que es la imagen de la grasa. Y esto es lo importante, es decir, tener las secuencias disponibles para obtener desde cualquier articulación, hombros, codos, manos, dedos de la mano, dedos del pie, cualquier área, ya sea el tobillo, ya sea la cadera, articulaciones acroiliacas, cualquier tendinitis, ya sea calcificante, ya sea tendinitis con rupturas completas, rupturas parciales, es decir,
cualquier área de o articulación, pues poder hacer el análisis, esta neuritis cubital a nivel del codo. Por supuesto, la rodilla, el día a día que antes comentábamos, es decir, el 20% de las exploraciones de resonancia son rodillas y no solamente meniscopatías, pero por supuesto cualquier ruptura, fisura longitudinal, horizontal, radial, en cualquier plano y con las secuencias apropiadas, condromalacias desde grado 3 a condromalacias grado 1, es decir, cualquier análisis del cartílago que también vamos a poder objetivar con las secuencias apropiadas, secuencias 3D, secuencias supresión grasa, que nos van a permitir el análisis. Una vez más, el 20-25% son rodillas, lesiones osteocondrales, rupturas parciales, rupturas completas de ligamentos cruzados, complicaciones de las plastias, de las tunelizaciones, rupturas parciales de ligamento cruzado posterior. Y como hemos comentado, ya sea uno claustrofóbico, pero bueno, evidentemente también, una vez más, para hacer una resonancia de cefaleas, pues evidentemente suficiente con las secuencias apropiadas, con flares, incluso con conductos auditivos internos, imágenes 3D, para poder objetivar evidentemente suficiente y descartar cualquier neurinoma. Sabemos de las indicaciones de vértigos, cefaleas, es decir, que todo esto, acúfinos, evidentemente, la mayoría son exploraciones normales, con lo cual, evidentemente, no necesitamos grandes sofisticaciones y sí que en otras indicaciones requerirán de alta potencia, pero ya sabemos que el 70-80% de muchas indicaciones, pues simplemente casi muchas veces es para hacer screening. Y evidentemente, un factor clave, ¿no? En los tiempos que estamos, de presupuestos restringidos, de recursos muy limitados. ¿Y cuál es el ingreso que vamos a tener de resonancia magnética? Pues las exploraciones, ¿no? Pero es que además, estos ingresos que vamos a tener, y como comentábamos en la previa, la resonancia magnética de la columna lumbar de este paciente de 70-80 años o de esta rodilla de este paciente de 70-80 años, la vamos a cobrar, sea de la mutua, sea de cualquier cliente en este caso, el precio va a ser el mismo. El precio va a ser el mismo de la exploración que vamos a hacer, pero el coste no va a tener nada que ver. No solamente del equipo, mantenimiento, coste energético del consumo de estos equipos de alto campo en relación a un equipo de bajo campo. Y recientemente, el estudio que se ha hecho, lo que supone aproximadamente, y estos son los datos que están publicados, aproximadamente el coste de un equipo de bajo campo es aproximadamente un 50% menos de equipos de alto campo. Con lo cual, tenemos un factor muy importante cuando el ingreso que vamos a tener va a ser el mismo. Y esto es un factor clave, porque si esta resonancia del 3 Tesla pues me pagaran 3 veces más, pues probablemente también estaríamos hablando en otro concepto. Pero las cosas son como son. Y esto es un factor clave. Y no, claro, aquí como radiólogos hemos de tener muy claro si la calidad diagnóstica cómo es. Porque estamos hablando de calidad diagnóstica. Porque esto lo que no estamos hablando precisamente y lo que tenemos que dar valor es si estas imágenes permiten responder al problema que tiene el paciente. Y esta es la clave. Por aquí, más que imágenes bonitas, lo que hemos de tener en cuenta es si estos equipos nos permiten hacer diagnósticos de calidad. Y este es el factor clave. Porque aquí estamos hablando de habilidad diagnóstica. Y esto influye el radiólogo. Porque más que la máquina, aquí tiene que haber el radiólogo competente. Es decir, el radiólogo competente va más allá de la potencia, porque evidentemente esta fisura del anillo fibroso, pues a mí es igual que sea 1,5 3 teslas. Es decir, si se ve, se ve. Y lo que es importante es describirla. Porque si se ven 3 teslas, pero no la describimos bien, porque puede ser un factor que sea el motivo de esta lumbalgia. Y evidentemente, este tofo gotoso, pues puede, evidentemente, que es más bonito, pero aquí no estamos hablando de bellezas, estamos hablando de calidad diagnóstica. Y este tofo, como tengo las herramientas, tengo el Dixon que me suprime la grasa y le pongo contraste y me permite ver claramente este tofo gotoso a nivel del tendón rotuliano, pues el diagnóstico, evidentemente, y por supuesto a un coste muchísimo menor, y el diagnóstico es el mismo, claramente el mismo, sea la potencia que sea. Y ese es el factor clave.
Y no estamos hablando del año 2022 de la evidencia científica, porque fijaros, porque como antes comentaba, este debate ya hace muchos años, al principio, que luego se dejó porque el bajo campo se dejó de ofrecer, en este caso, pero fijaros ya hace 22 años cuál es la eficacia alto campo, bajo campo. Y estamos hablando de el que se dedican al osteomuscular, pues evidentemente que es un referente europeo, Ann Cotten. Ann Cotten, antigua presidenta de la Sociedad Europea de Musculoesquelético, antigua presidenta de la Sociedad Francesa de Radiología. Como vemos, en el año 2000, que en aquellos momentos parecía que el bajo campo pues, tendría mucho auge, que luego la cosa no fue así, pero ya en aquel momento, claro, la gente que se dedicaba al osteomuscular quería saber qué calidad diagnóstica. Y la eficacia es exactamente la misma, bajo campo, rupturas de ligamentos, rupturas de meniscos. Estamos hablando del año 2000. Estamos hablando de capacidad diagnóstica de patología lumbar y absolutamente similar la valoración en bajo campo que en alto campo a nivel de patología lumbar. Estamos hablando de artropatía de la mano, de la muñeca, es decir, articulaciones pequeñas, de valoración de erosiones óseas, de pinzamientos, de sinovitis, resultados similares de alto campo, bajo campo, de patología postquirúrgica del menisco y que esta valoración se puede hacer tanto en bajo campo como en alto campo. Es decir, evidencia científica de calidad diagnóstica, y estamos hablando de estudios que ya veis que no son de hoy en día y, como habéis visto, de hace más de 20 años. Y fijaros, estamos hablando de deportistas de élite, selección argentina de fútbol, en el Mundial de Rusia de hace 4 años. Y referente radiólogo de musculoesquelético Alejandro Rolón. Es decir, los diagnósticos de deportistas de élite, selección argentina de fútbol, realizados con equipos de bajo campo, equipos dedicados, ofreciendo la mejor tecnología, evidentemente, para deportistas de élite. Con lo cual, para hacer un análisis final, un análisis DAFO, de ver realmente las fortalezas. En poco espacio tenemos un equipo, bajo coste, con seguridad, porque tenemos muchas menos inconvenientes, menos distorsiones. Hoy en día, que también hemos comentado, evidentemente los equipos de bajo campo de hace 20 años no tienen nada que ver, porque la tecnología del hardware y del software ha mejorado, suficiente calidad de imagen. Evidentemente hay una serie de debilidades, tenemos menos señal, por supuesto, dura más. No hay secuencias funcionales, ni difusiones, ni secuencias evidentemente con perfusiones. Y esto es un factor que hemos comentado en la previa, porque claro, estamos formados, ¿no?, con alto campo, ¿no? Y claro, y luego estamos formados con equipos que tienen el cambio de marchas manual y que van muy rápidos, y luego nos dan un utilitario que tiene el cambio de marchas manual. Y bueno, pues uno tiene que saber adaptarse porque la imagen es distinta. Y este es un factor que también debe tenerse en cuenta. Evidentemente, menos imagen de sustentabilidad magnética, pero esto no deja de tener oportunidades del bajo campo, porque esto lo comentábamos antes también en la previa, probablemente en áreas más específicas ya sea pues de urgencias, incluso, bueno, hoy en día con estos nuevos dispositivos que, como habéis visto, se están o probablemente se puedan incorporar de estas microresonancias portátiles, por ejemplo, pues tener sus áreas, y esto es lo que hace y lo que da valor precisamente a la medicina. Estos equipos de bajo campo que son abiertos permiten incluso más intervencionismo desde un punto de vista de resonancia, que también es un campo que se está abriendo, y esto también lo estábamos comentando en la previa precisamente con Laura, que hoy en día, ¿no?, estamos en la era de la imagen sintética, de la imagen de la inteligencia artificial. Estos desarrollos que estamos viendo, que básicamente también son del alto campo, pues ¿por qué no? Y ya hay algunas áreas que la están intentando aplicar precisamente en el bajo campo. Porque todo ello también hay una serie de amenazas que vamos a tener y otro factor, que una vez más es lo que estábamos comentando, que claro, el radiólogo dice, yo quiero tener el mejor equipo, porque si es de bajo campo, pues bueno, yo igual no podría hacer buenos diagnósticos, con lo cual también es una percepción nuestra propia, que evidentemente pues la evidencia nos hace suponer que no se trata de mitigar diagnósticos en base a la intensidad del campo magnético. Una vez más,
que las grandes innovaciones siempre, y de aquí probablemente uno de los factores que las casas comerciales siempre han ido, ¿no?, a desarrollar el alto campo, y por esto pues el bajo campo en su momento pues ya había la tendencia a que parecía que iba a desaparecer. ¿Por qué? Porque no había inversión por parte de las casas comerciales, y esta es una de las amenazas, podríamos decir también. Otro factor, evidentemente, estos equipos, ¿no?, tan dedicados, pues también, ¿no?, una serie, y bueno, en nuestro país probablemente, bueno, puede que también en algún sitio, pero bueno, esto sí que en Estados Unidos es un factor importante, porque pues áreas que no dependen de radiología, pues traumatólogos, ¿no?, que incorporan en sus consultas, ¿no? Esto sí que en Estados Unidos es un factor que se tiene y que es una amenaza para nuestra especialidad, podríamos decir. Con lo cual, esta respuesta, que en la pregunta inicial, pues el por qué. Bueno, pues porque ya hemos visto que la mayoría de exploraciones de resonancia magnética las podemos realizar perfectamente en un equipo de bajo campo. Porque, por supuesto, es un complemento perfecto para un alto campo, además. Comodidad para el paciente, calidad diagnóstica suficiente, importante el coste-eficacia por el equipo, mantenimiento, consumo energético, por supuesto, en poco espacio, es una inversión óptima, por supuesto, y hoy en día, al menos los datos que tenemos, y que cada día, pues si no disponemos de soluciones, pues evidentemente esto va increciendo. Y para finalizar, lo que sí que tengo es una propuesta para todos de pasarnos 2 días aquí en Girona dedicados a todos los RATs habidos y por haber que se han desarrollado, que son 12 a día de hoy, porque el último que se ha desarrollado hace 3 meses, que es el Bone RATs, y todos ellos los vamos a ver en Girona, 3-4 de noviembre. Primero, ver cuál es cada RATs, y luego vamos a disponer de tiempo para hacer sesiones interactivas, para leer bien estas exploraciones, casos que nos van a mostrar precisamente la mayoría, la gente que ha desarrollado a cada uno de los RATs o que está muy implicado en los RATs, van a estar en Girona para pasar estos 2 días intensos dedicados a los RATs. Y muchas gracias por su atención, y dispuesto al debate y a cualquier pregunta. Gracias. Gracias, Kai. Muy interesante. Bueno, tenemos bastantes preguntas. Vamos a empezar. Algunas son curiosidades también, que creo que varios de la audiencia se la harán. Por ejemplo, si los nuevos equipos de bajo campo tienen menor peso que los altos, lógicamente. Esto siempre había sido también un factor, porque al principio de todo, los equipos, como son campos magnéticos permanentes, yo incluso hace 20 años, tenía un equipo abierto de bajo campo, pero realmente el peso era un problema. Pero hoy en día esto también se ha mitigado. Incluso, como habéis visto, hay equipos tan dedicados, estos tan pequeños, que evidentemente el peso, esto se puede instalar en cualquier espacio. Con lo cual, también depende del tipo de equipo, pero hoy en día esto no supone ningún inconveniente, el peso. Había una de las diapositivas, enseñabas un equipo portátil. Es la misma calidad, supongo, ¿no? No es un grado inferior. No, bueno, la calidad es que, claro, calidad, bueno, evidentemente que la señal va a ser un poco menor, y como también veo que hay una pregunta, evidentemente el tiempo, pues claro, hay que optimizar, porque como ya sabemos, ¿no?, si queremos obtener una imagen de alta resolución, incluso esto en alto campo, pues el tiempo va aumentando, ¿no? Claro, aquí tampoco podemos aumentar mucho porque, bueno, pues necesitamos más tiempo, con lo cual, bueno, tenemos que tener una calidad suficiente, que aquí está el tema, O sea, no se trata de obtener la mejor calidad, porque esto también pasa en el 3 Tesla, ¿no? Queremos obtener la mejor calidad, bueno, pero igual vamos a estar 10 minutos. Hombre, pues tampoco. Con lo cual, calidad suficiente, óptima en el 3 Tesla a menor tiempo. Y esto es lo mismo que obtenemos. Y como también hoy en día no es lo mismo los tiempos de hace 10 o 20 años del bajo campo, que cada secuencia igual eran 10 minutos, hoy en día en 3 minutos podemos obtener un coronal, pues un coronal Dixon, que es lo que estábamos antes comentando. Con lo cual, aquí están los tiempos que evidentemente han mejorado muchísimo. O sea, de forma orientativa sería el mismo tiempo que antes, hace 20 años, en una de alto campo, ¿no? Bueno, exactamente. Es que aquí está, sí. Los 20 minutos aproximadamente. Sí, exacto, sí. Muy bien.
Sigo. ¿Los equipos de bajo campo necesitan menos reposición de helio? No, bueno, cero. Cero. Cero patatero, que diría aquel. Helio cero, que aquí está, claro, es un factor. Como ya he dicho, no hay criógenos. No hay mantenimiento. ¿Existen resonancias de bajo campo que no sean abiertas? Bueno, claro, claro, que no sean abiertas, claro, hay tan pequeñas, por ejemplo, bueno, esta microresonancia portátil, bueno, que es una microresonancia portátil que es solo para el cráneo, con lo cual, bueno, claro, es, bueno, abierta, pues, bueno, está abierta por los cuatro, pero bueno, claro, es que como ya sabemos, cuanto menos bajo campo, bueno, te permite, ¿no? Que no esté tan cerrada, con lo cual, bueno, en este sentido, el concepto es bajo campo abierto. Una pregunta respecto al contraste. ¿Podemos usar la misma dosis de contraste en los estudios de resonancia de bajo campo? Sí, bueno, sí, la dosis es la misma y esto, por esto he enseñado tanto el Dixon, porque, bueno, para mí también, o sea, el contraste antes, bueno, como evidentemente la supresión grasa, pues era uno de los problemas que teníamos en el bajo campo porque no había supresión grasa como tal y había el STIR, pero claro, el STIR no podemos poner contraste, ¿no? Con lo cual, esta era una de las grandes limitaciones del bajo campo, que no teníamos una buena supresión grasa desde un punto de vista para poner contraste y suprimir el T1. Claro, con esto, con el Dixon, esto se acaba. Bueno, ya habéis visto este TOFO, evidentemente con una captación de contraste perfecta, y esto, sin el Dixon, esto no lo podíamos tener. Con lo cual, aquí está también uno de los factores claves, que misma dosis y una buena supresión grasa en T1. Vale. Saba también pregunta, ¿en tu experiencia los pacientes conocen que se están realizando una resonancia de bajo campo? Y si es así, ¿ellos tienen alguna preferencia? Bueno, esta también, esto muchas veces, o como ya sabemos hoy en día, en Internet, ¿no? Entonces, bueno, claro, en nuestra página web de la clínica, pues claro, sale, ¿no? Incluso, y por esto a veces hay pacientes, bueno, que claro, como hay pacientes que ven, dicen de esto, bueno, que igual quieren hacerse una próstata, ¿no? El tema. Y entonces, claro, lo difícil luego es convencerles, no, es que la próstata precisamente no. Con lo cual, los pacientes lo conocen, y sí que, claro, hay pacientes pues que, como lo conocen, pues ya dicen que ellos quieren, o van al médico y le dicen, yo la quiero hacer en una máquina abierta, ¿no? Sí, sí. Respecto a los pacientes portadores de marcapasos que sean compatibles, ¿deberían realizarse preferentemente una resonancia de bajo campo? Bueno, mira, bueno, no sé si es, bueno, yo estuve en Viena precisamente, bueno, ahora no lo tengo aquí porque lo tengo en la otra habitación. Bueno, nuestro papa, que incluso le dije, suerte, Frank Sherlock, la página web mrisafety.com, que todos conocemos, ¿sí? Bueno, pues estaba en Viena y precisamente estuvo regalando su libro, la segunda edición, que es un tocho, mira, lástima que no lo... Ayer lo tenía aquí. Y él hizo la charla precisamente sobre, bueno, pues porque como hizo una presentación, bueno, en este caso en Fuji, sobre una máquina de bajo campo precisamente, y a día de hoy, claro, él es lo que también comentaba, que todos los dispositivos se prueban en 1.5, con lo cual no se prueban en el bajo campo. Y el marcapasos, aunque sea bajo campo, hoy en día tampoco se debe hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, pues es un campo magnético y con lo cual no. Lo que sí que los dispositivos que no sean activos, o sea, los pasivos, o sea, todos los que llamamos dispositivos, bueno, que son pasivos, que no son como los marcapasos que llevan electrónica, para entenderlos, los que no llevan electrónica, pero que son dispositivos, esto sí que es mucho mejor hacer en el bajo campo porque hay mucho menos inconveniente. Pero los activos, que sería un poco la pregunta, es decir, que a día de hoy no hay evidencia de que podamos realizar marcapasos en bajo campo. Con lo cual, esta pregunta es muy interesante porque a veces recibimos, ¿no? Diciendo, bueno, en una máquina abierta, pues probablemente el marcapasos. Bueno, pues esto dicho encima por quien más conoce la materia de seguridad en resonancia, que es Frank Sherlock. La pregunta sobre las bobinas, ¿son igual de flexibles y de bajo peso como las de los equipos de alto campo? Sí, bueno, y
esto es como todo, ¿no? El desarrollo también, como antes he comentado, claro, el desarrollo no es como el que tenemos, como hoy, por ejemplo, ¿no? Tenemos estas bobinas de alto campo, ¿no? Que son estas mantas muy flexibles, ¿no? Que solo se ponen encima y ya está. Bueno, están surgiendo para bajo campo, pero de momento, bueno, pues son antenas que hay de flexibles, hay menos flexibles, hay más rígidas, menos rígidas y evidentemente y que se adaptan dependiendo del tipo de articulación, ¿eh? Con lo cual, sí, sí. David Bujan saluda, buenos días. Este tipo de resonancia puede ser de gran utilidad en hospitales con escasez de espacios y para pacientes claustrofóbicos. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo, según vuestra experiencia, se tarda en realizar una adquisición de una resonancia lumbar? Muchas gracias por la sesión. Sí, bueno, no. Una resonancia lumbar no va más allá de 20-25 minutos. Y esto depende bueno, esto es un tema que ya se ha comentado, que ya ha habido alguna sesión, ¿no? De los protocolos de resonancia, que aquí esto da para que yo, bueno, también, ¿no? Claro, es que hoy en día tienes una adquisición volumétrica en T2, que con una adquisición tienes los 3 planos. Con lo cual, haces un sagital T1, un sagital T2, y haces un coronal volumétrico, y tienes las 3 secuencias porque te permite hacer la reconstrucción en axial en T2. Con lo cual, esto más, en menos de 20 minutos tienes las 3 secuencias adquiridas y tienes la exploración lumbar. Y por último, la doctora Pilar Manchón te da la enhorabuena. El concepto de utilitario para conducción en ciudad es algo que siempre nos ha gustado para explicar en nuestro centro la convivencia de todos los campos. Los pacientes lo demandan muy habitualmente y deberíamos tenerlo en cuenta para cuidar la experiencia del paciente. Sí, sí, bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, un saludo además. Y vamos, un comentario además de quién viene, ¿no? De lo mucho que está haciendo, bueno, evidentemente en el campo de la mama, pero claro, es que siempre estamos, y bueno, Pilar es un referente precisamente de este contacto, ¿no? Con el paciente y de lo mucho que hemos de aprender de ella, bueno, incluso, ¿no? Y pues esto lo hemos de trasladar, ¿no? Más allá de que evidentemente el contexto de la mama pues tiene su peculiaridad, pero bueno, pues esto nos ha de servir también para aplicarlo, de adecuar los pacientes y tener los medios que no siempre pues todos hemos de ponerlos en el mismo coche, ¿no? Sí, sí. El doctor Víctor Pineda pregunta, con la calidad de imagen de estos equipos, ¿crees que la tarifa de una resonancia de bajo campo debe mantenerse a mismo precio que una Reso 1.5-3 o tendría que valorarse, al igual que también debería tenerse en cuenta la antigüedad de los equipos? Bueno, Pregunta del millón. Hombre, Víctor, claro, es que... Pero esto, bueno, yo creo que hemos de ser realistas y como todos sabemos, como esto no va a ser posible, yo por esto digo, pues ya que no nos van a pagar distinto, pues entonces intentar ver y hacer las exploraciones que nos cuesten menos. Entonces, bueno, precisamente cuando hice la charla, uno no... Bueno, esto fue... Claro, vino varias preguntas a este tema. Claro, esto también cambia en distintos países, como precisamente tú acabas de decir, y como uno de los países referencia en esto de los equipos es Francia. ¿Y por qué los franceses tienen menos equipos obsoletos? Porque si tú tienes un equipo, por ejemplo, de más de 10 años, a ti te van a pagar mucho menos. Y aquí está, porque esto en Francia hay renovación, porque te pagan también de acuerdo a cómo tú tienes estos equipos. Y en Francia es de los países que también, dependiendo del campo magnético, pues puedes tener distintas tarifas. Pero bueno, yo aquí en nuestro país esto, conociendo el contexto, como lo veo, bueno, yo y ya por lo que tengo, bueno, si hay iniciativa, pues bienvenida sea. Pero yo, si soy realista, por esto expongo, ya que no, es difícil que nos paguen distinto, pues al menos ofrecer o tener menos coste, que nos cueste menos a nosotros hacer esta resonancia, porque al final nos la pagan igual. O sea que y de aquí mi objetivo de poder ofrecer, evidentemente, para nuestros pacientes, pues exploraciones que nos permitan mitigar precisamente la alta demanda que tenemos. Pues no tenemos ninguna pregunta más. Doy paso a la doctora Laura Oleaga, experta, si quiere hacer algún comentario al respecto. No, buenos días y gracias, Kai, por la excelente presentación. Y bueno, como ya hemos comentado antes, yo estoy de acuerdo en que
Lo importante es que tener radiólogos formados y lo importante es que, independientemente del campo, utilicemos protocolos optimizados y secuencias optimizadas para la indicación clínica. Y en este sentido, si conseguimos una calidad de imagen adecuando la calidad o optimizando los parámetros de las secuencias, podemos obtener imágenes de la misma calidad tanto en un equipo de bajo campo como de alto campo. Y luego la ventaja que tienen estos equipos, que podría ser lo que hemos comentado antes, la posible utilización de estos equipos en un entorno de urgencia y también la utilización con más facilidad para dispositivos metálicos que, bueno, pues disminuye todo el artefacto debido a... Y, por ejemplo, en el tema de la columna o la columna operada, yo creo que ahí se podría tener gran utilización de los equipos. Y nada, y muchas gracias de nuevo por tu presentación. Gracias, Laura. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Kai. Ha sido una sesión magistral y que haces que nos despiertemos y que revaloremos lo que nos han enseñado y a lo mejor que estábamos equivocados respecto a este tema, o sea que muy bien. Bueno, gracias también a María José por su excelente moderación y gracias a Laura por sus comentarios de experta. Yo intento hacer un resumen. Yo creo que nos has hablado, tu foto final, has hablado de oportunidades, debilidades, amenazas y oportunidades. La fortaleza es el bajo peso, necesita menos espacio, cero helio, has sido muy rotundo, cero helio. Después un poco has comentado que quizás tiene menos señal, pero hombre, has dicho que la lumbar, 20 minutos podemos hacer una lumbar. La amenaza has comentado quizás la reacción inicial de los radiólogos respecto a usar o preferir otro equipo respecto a bajo campo, pero al final has dicho que es una oportunidad, es decir, un poco lo que se subrayaba también Laura. La relación costo-beneficio es muy buena y en la indicación correcta y un poco con una actitud y una calidad, como has dicho tú, no buscamos belleza, buscamos calidad suficiente, pues es una buena opción. No sé si te parece un poco este resumen y de animar un poco a que cambiemos el chip los radiólogos y que valoremos el futuro instalar equipos de bajo campo en nuestros centros. ¿Te parece el resumen? ¿Bien? ¿Añadirías algo? Bueno, y también, bueno, no, tú lo acabas de decir, pero yo también, como siempre acabo, es que esto para el radiólogo, pues que cualquier radiólogo, lo importante es un buen radiólogo independientemente del campo magnético, porque la evidencia nos muestra que los diagnósticos, vamos, el 95% los vamos a poder realizar de forma eficaz. ¿Qué se requiere? Conocimiento y buena disposición para el radiólogo, que esto es casi más importante, que va más allá de la potencia de la resonancia. Muy bien, gracias. Perfecto. Bueno, como siempre, una charla de nuevo tuya visionaria y provocadora. Muchas gracias. Contaremos contigo en muchas más ocasiones. Simplemente a la audiencia comentarle que mañana tenemos a la doctora Rosa Lorente. La doctora Rosa Lorente, como todos sabemos, trabaja en la UCR en Madrid, en el Hospital Infanta Leonor, y ella nos va a hablar mañana de mamografía con contraste, actualización de controversias. Estáis todos invitados. Kai, que tengas un buen día. Gracias, María José, un buen día. Y Laura, que tengas un buen día. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Chao. Gracias.